Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy quiero hacer un pequeño video para poder responder la pregunta: ¿es realmente el apóstol Pablo el verdadero sustituto de Judas Iscariote? ¿Es Pablo realmente el apóstol número 12 y Matías fue un apóstol ilegítimo, escogido, seleccionado de forma ilegítima o carnal? Porque muchas personas afirman esto. Bueno, primero leamos lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 1 del 21 al 26. Dice la Biblia así: es necesario pues que de los varones que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue tomado arriba, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, conocedor de los corazones de todos, muestra a quién de estos dos escogiste para tomar el lugar en este servicio y apostolado del cual cayó Judas para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue reconocido con los 11 apóstoles. Aquí nosotros encontramos que debido a esto de que se echaron suertes, muchísimos afirman que Matías no fue un apóstol seleccionado por la voluntad del Espíritu Santo, que simplemente esto fue algo carnal, haber echado suertes, que no oraron, no buscaron la presencia de Dios. Pero bueno, hay varias cosas primero que mencionar. Bueno, ¿por qué los apóstoles echaron suertes? En primer lugar, porque hay algo básico que tenemos que comprender y que muchísimos cristianos no entienden. Y es la diferencia entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. En realidad tenemos que entender que el Nuevo Pacto en la Biblia comienza en Hechos capítulo número 2. Ahí fue cuando ese Nuevo Pacto que había sido prometido en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, Ezequiel capítulo 36, del 26 al 27, nos habla de que vendría un nuevo pacto en el que el Señor pondría al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. El Espíritu Santo escribiría las leyes dentro de nuestro corazón y el Señor perdonaría los pecados. En realidad, en Hechos capítulo 2, ahí comienza el nuevo pacto, porque en el día de Pentecostés fue cuando los creyentes recibieron la promesa del Espíritu Santo. Esto quiere decir que aunque Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos capítulo número 1 están dentro del Nuevo Testamento como parte del canon del Nuevo Testamento, pertenece realmente al tiempo del Antiguo Pacto, porque es hasta Hechos 2 en adelante donde comienza la era del Nuevo Pacto. Ahora, queridos hermanos, por esa razón fue que los apóstoles escogieron a Matías de esta manera, porque en Hechos 1 es donde se escoge a Matías. Y en el tiempo del Antiguo Pacto, la voluntad de Dios se conocía de esa forma, echando suertes. Esto lo podemos leer en todo el Antiguo Testamento, cómo se echaban suertes para escoger la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios. Pero a partir de Hechos capítulo 2, esto no volverá a ocurrir, porque ahora el Espíritu Santo estará viviendo dentro de nosotros y Él es el que nos guiará siempre y cuando nosotros lo busquemos a través de la oración y lo busquemos a través de la palabra. Ahora, con todo el amor y todo el respeto a estas personas que quieren enseñar que Pablo es el verdadero apóstol número 12 y que Matías fue ilegítimo, yo quisiera hacerles una pregunta, quisiera llamar su atención o llamarlos a la reflexión con una pregunta. ¿Cuándo Pablo enseñó de sí mismo que él era realmente uno de los 12? ¿O cuándo alguno de los otros apóstoles más adelante hablan de la ilegitimidad de Matías como apóstol? ¿Dónde está eso en la Biblia? Pues en ningún lugar. Y esto es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. A ver si le paramos a esa costumbre tan mala de estar enseñando cosas que los apóstoles no enseñaron. Si los apóstoles no enseñaron eso, ni Pablo, mucho menos estamos nosotros en posición de enseñar algo que los apóstoles nunca dijeron. Ahora, lo que sí es interesante es que tenemos que entender que el mismo apóstol Pablo reconoce que él no es uno de los 12. Y esto lo sabemos porque tenemos que comprender, en primer lugar,
que a Pablo se le cuestionó muchas veces su apostolado. A Pablo se le cuestionó muchas veces su autoridad como apóstol. Cualquiera que ha leído las cartas de Pablo sabe que esto es verdad. Y sobre todo esto ocurrió en la ciudad de Corinto. A Pablo muchas veces se le cuestionó su autoridad apostólica. Ahora, ¿qué mejor defensa hubiese sido para Pablo decir que él es uno de los 12? Pero él nunca dijo tal cosa, sino que realmente cuando él defendió su apostolado, él defendió esta tesis de que él es realmente un apóstol de Cristo basado en dos principios. Número uno, él es un verdadero apóstol de Cristo porque él tiene las marcas del apostolado, y cuando Pablo defiende su apostolado, él recurre a las marcas, sus naufragios, el hambre, la sed, los peligros del desierto, de las ciudades, de los falsos hermanos y ladrones del camino. Él apela a los sufrimientos de Cristo para demostrar que realmente es un apóstol de Cristo, pero él nunca dice es que yo soy uno de los 12. Pero sobre todo también él defiende que él es un apóstol verdadero de Jesucristo porque al igual que los 12, él también vio al Señor crucificado. Y aparte que tenemos que entender algo, aparte de los 12, habían también 2 apóstoles más a los cuales el Señor se les apareció en su resurrección. Uno es Pablo y el otro es Jacobo, el medio hermano del Señor. Ahora, vean ustedes que cuando Pablo habla de que el Señor se apareció a los apóstoles, él reconoce que el Señor se apareció a los 12, excluyéndose él de ellos, y después él se reconoce como un apóstol de Cristo porque después de a los 12, a él también se le apareció el Señor resucitado. Dice así la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 en adelante. Y os doy a conocer, hermanos, la buena noticia que os anuncié, la cual también recibisteis, en la cual también estáis firmes, por la cual también, si os aferráis a la palabra que os anuncié, sois salvos si no creísteis en vano. Y vean que aquí, a partir de este momento, Pablo está a punto de citar un credo de la iglesia primitiva. Esto es algo importante. Esto, más que una opinión de Pablo, es un credo de la iglesia primitiva que reconocía que habían 12 apóstoles y no siendo parte de esos 12, Pablo también era otro apóstol. Versículo 3. Porque primeramente os entregué lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Vea cómo él reconoce que hay 12 apóstoles y él nunca sugiere ni insinúa que él es uno de ellos. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo creo que cualquier persona que realmente ama la palabra de Dios y realmente deja que la Biblia esculpa su pensamiento, ya con este pasaje tiene que desechar por completo esa absurda teoría de que Pablo fue el verdadero sustituto de Judas Iscariote. Aquí Pablo acaba de reconocer que él no es uno de los 12. Acabo de mencionar que el Señor se apareció a los 12 y después a él. Ahora, finalmente, cuando nosotros leímos Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, tenemos que entender algo. ¿Quién escribió eso? Lucas, que es uno de los grandes hijos espirituales del apóstol Pablo. Ahora, cuando Lucas narra la elección de Matías, es el mismo Lucas en el año 62, ya después de muy adentrado el apostolado de Pablo, que nos escribe esto y nos narra esto. Si eso hubiese sido algo del principio, en el momento que ocurrió, que fue un error de los apóstoles y que un año después el Señor escoge a Pablo, pues Lucas no hubiera narrado esto de esta forma como lo presenta la Biblia, de que realmente, como decía el versículo 26, y fue contado entre los 12. ¿Quién mejor que Lucas para decir que eso no fue así? Siendo Lucas un hijo espiritual de Pablo que estaba muy interesado en pues presentar defensa del ministerio de su padre espiritual Pablo. Entonces, queridos hermanos, todo apunta a que eso nunca fue el pensamiento de la iglesia. Aún 31 años después de la conversión de Pablo, cuando Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles,
Después de 32 años de reflexión, Lucas, y ya casi que terminando el ministerio de Pablo, Lucas no hace una sugerencia distinta a la que él narró, y es que Matías fue escogido por suertes y ahí estuvo el Señor en medio de eso. Así que espero haber contestado esta pregunta y recordemos, basta ya de enseñar cosas que los apóstoles no enseñaron. Queridos hermanos, que tengan mucha paz y que Dios les bendiga.